Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos abriendo ya la sala para el seminario del día. Hoy vamos a esperar un minutito más, están rápidamente ingresando. Quizás, Fran, deshabilitamos la sala de espera. ¿Se puede o no? Sí, ahí está deshabilitada. Perfecto. Vamos a dejar también a Leila de co-host por cualquier cosa. Así que saludamos a quienes se integran. Y saludamos también a todos y a todas. Así que bueno, vamos formalmente. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy día nuevamente en una nueva sesión de los seminarios para el fomento y la promoción del desarrollo socioemocional. Estamos completando, ¿no es cierto?, nuestra sexta sesión. Estamos ya en el mes de octubre, ya el año se ha pasado volando rápidamente. Y hoy día queremos retomar estas últimas temáticas que están muy tomadas de la mano, muy íntimamente ligadas a la regulación emocional y particularmente al rol que tenemos los adultos con la posibilidad de trabajar con niños, niñas y adolescentes, de poder intervenir, de poder hacer acciones, de llevar adelante modelamientos significativos, y hoy día vamos a continuar un poco en la senda de eso. Como es habitual también, casi siempre en los seminarios nos acompaña alguien de la Cormup, y hoy día está con nosotros Rebeca Alegría, que es la coordinadora del equipo técnico comunal, quien le agradecemos por acompañarnos en este inicio del seminario del día de hoy. Así que bienvenida, Rebeca, y gracias por acompañarnos y dar este saludo inicial para los participantes que están con nosotros en el día de hoy. Gracias. Quiero darles un saludo cariñoso de parte de nuestra alcaldesa, de nuestro secretario general y de nuestra directora de educación. Es muy interesante e importante para nosotros este nuevo encuentro de aprendizaje y reflexión junto a la UAI. Pero también quiero aprovechar este espacio para dar los agradecimientos respectivos a nuestros docentes y asistentes de la educación que durante todo este periodo han llevado adelante este proceso de aprendizaje híbrido, flexibilizando horarios, flexibilizando estrategias de enseñanza-aprendizaje. Nos queda, como tú decías, ya estamos a 20 de octubre, nos queda poquito tiempo, pero aquí el último esfuerzo es muy importante. Tenemos chicos que están algunos reincorporándose con nosotros, y el apoyo que ustedes les brinden es muy, muy importante. Así que nada más que agradecer la presencia de todos hoy día aquí. Gracias. Gracias, Rebeca, estaba muteado. Ahora sí. Es muy cierto lo que tú dices, fue un desafío y lo sigue siendo el haberse transformado en modalidades híbridas, en procesos educativos sincrónicos, en instancias asincrónicas. Hay un aprendizaje que sin duda nos permite mirar con tranquilidad los escenarios un poquito más inciertos de lo que solían ser hasta hace unos 2 años atrás. Y hoy día justamente, y aprovechando que en esta fase, en este minuto de la pandemia que está todavía, que nos hemos relajado todos un poco, pero es bueno recordar que hemos aprendido a convivir con ella. Nos ha permitido en este espacio, y ojalá que se extienda lo más posible, y si es desde la mirada de la educación, ojalá que permita terminar el año escolar sin grandes novedades, favoreciendo el interactuar. Y es de la interacción, es del rol, como decía hace unos minutos, de cada uno de los miembros de las comunidades educativas, desde el director, la directora, los docentes, los asistentes de educación, los auxiliares, los porteros, todas las personas que son parte de el inventario, entre comillas, son la riqueza de las instituciones. Estamos permanentemente siendo o teniendo un rol importante en el desarrollo de los niños, de las niñas y las adolescentes.
Hemos conversado en estos últimos seminarios en relación a una temática que tiene un componente teórico, biológico y que viene del mundo de las neurociencias. Y comenzamos con los neuromitos hace 2 meses atrás, para también un poco chequear y actualizar, que es el objetivo, por cierto, esta serie de seminarios, nuestro conocimiento y entendimiento de la importancia que tiene el cerebro y el sistema nervioso. Sabemos que la tiene y hoy día hemos aclarado ya mucho de lo que realmente impacta y que es importante considerar. Conversamos también en esta misma senda sobre el rol y ya entramos a tallar en lo que significa la interacción, aquello que se vio tan mermado por el distanciamiento físico, en la regulación de uno mismo y también cuando uno actúa promoviendo la regulación y el bienestar del otro. Hoy día, la convocatoria para terminar esta serie de temáticas que están muy encadenadas, y agradeciendo y dando la bienvenida a mi colega, la psicóloga Leila Jorquera, que nos ha acompañado en esta temática, es hoy día un foco importante de poder, bueno, repensemos, evaluemos y hagámonos las preguntas que a lo mejor en algún minuto nos invitan a sacarnos de la zona de confort, que es dejar por un lado, ¿no es cierto?, de simplemente llevar adelante nuestras estrategias. Cada uno tiene estrategias, desde el rol que le corresponde para interactuar y mediar con otros. Pero la invitación hoy día un poco no se trata de mirar negativo, sino que es más bien revalorizar y reforzar aquello que hacemos mejor, aquello que entendemos ahora por qué resulta y promover mejores prácticas que nos permitan sentir que estamos siendo eficientes y eficaces al ayudar a los jóvenes. Por cierto, cada uno de ustedes en los ciclos, los niveles con los que interactúa, particularmente los docentes de aula, no les vamos a venir a explicar nosotros que no es lo mismo trabajar con educación preescolar, con niños primero, segundo básico, que con preadolescentes o adolescentes. ¿Ya? Tampoco quiero mencionar a un grupo o estigmatizarlo, pero evidentemente que tienen desafíos en cada una de esas etapas distintas. Y en función de esa experiencia que tengamos, los invito a participar activamente, a compartir experiencias, quizás a contar más nuestras experiencias, no solo las de éxito, sino que también aquellas lo habré hecho bien, porque hoy creo que es el foco fundamental que nos convoca en esta sesión de hoy de los seminarios para la promoción del desarrollo socioemocional. De qué manera la interacción es aquella que permite modelar, regular y acompañar a otros en un mejor crecimiento y en definitiva para que tengan un bienestar socioemocional más pleno. Así que, sin más, los dejo. Agradezco a Rebeca su participación hoy día y los dejo con esta tercera sesión de este miniciclo dentro de los seminarios de bienestar con mi colega Leila Jorquera. Bienvenida Leila y gracias por acompañarnos hoy nuevamente. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es la tercera vez que ya nos vemos y como decía Hugo, como me ha tocado 3 sesiones consecutivas, también le hemos ido dando como una continuidad como a un gran tema, ¿sí? Y hoy día nos toca, voy a compartir pantalla, nos toca centrarnos e ir a mirar cómo es que nos regulamos, cuáles son las estrategias que nos sirven más, tanto en las salas de clases o tanto en la vida, en casa, ¿sí? en la vida privada de cada uno de nosotros. Las estrategias que sirven más, y esto es bien importante mencionarlo al principio, yo diría que todos los autores actualmente coinciden en que son estrategias que son independientes del contexto. O sea, las estrategias para calmarnos, para regularnos, para modular el estrés, no son distintas de las que vamos a usar en la sala de clase, de las que vamos a usar en la casa, de las que vamos a usar con los amigos, con la pareja, con los hijos, en el caso de que tengan hijos, ¿sí? Y esto es bien significativo porque a veces nos queda como la idea de que lo que hacemos en el trabajo es distinto a lo que deberíamos hacer en casa.
¿sí? Es como que esas dimensiones o esas áreas de nuestra vida estuvieran separadas, ¿ya? Y en la invitación que ustedes recibieron para este seminario, habían 3 preguntas, que son las preguntas que yo coloqué aquí abajo. Se las voy a leer para los que no les llegó la información o no lo leyeron. ¿Son eficaces las estrategias que utilizamos para regular a los niños, niñas y adolescentes? ¿Podemos anticiparnos a los conflictos y promover el relacionamiento positivo? Y la tercera pregunta, ¿se puede generar un aprendizaje socioemocional importante en los estudiantes y en las estudiantes? Y yo les voy a contar, quiero ponerlo, a ver, un segundo, necesito ahí ver algunas caras. Idealmente yo les agradecería que los que se atrevan puedan encender su cámara para poder verlos, porque si no es difícil. Yo me imagino que a ustedes les pasó en algún momento en plena pandemia de estar hablando y uno no sabe a quién le está hablando, y esa es una experiencia muy rara, porque es como que uno hablar al vacío, pero uno sabe que al otro lado hay alguien, y creo que en pandemia nos hemos dado cuenta de la tremenda relevancia que tiene que ver con la presencia del otro, con poder ver las caras, los gestos, los movimientos, las emociones que van apareciendo en el rostro, porque eso, ¿verdad?, nos va regulando al mismo tiempo. Entonces, si yo no los veo, o si no veo algunos ahí, es difícil también irnos regulando en este momento, aun cuando estemos a través de una pantalla, ¿sí? Gracias por los que prendieron las cámaras, ahí se siente mucho mejor. Y eso les iba a contar, que es un secreto para partir, ¿sí? Que yo diría que es uno de los grandes secretos que a mí me gustaría que se lo quedaran bien presentes en lo que viene, ¿sí? Que va probablemente a acompañarlos y servir mucho tanto en el trabajo como en la vida personal. Las preguntas que ustedes recibieron con la invitación tienen que ver con cuáles son las mejores estrategias de regulación y si en las aulas, en las salas de clase podemos favorecer el desarrollo socioemocional, ¿ya? Y probablemente ustedes ya saben que la respuesta es sí, que efectivamente ustedes tienen un tremendo rol en el aprendizaje socioemocional, y sobre todo los que trabajan con niños en la etapa preescolar, el rol se hace mucho más fundamental porque es el periodo en que los niños están mucho más, hay una ventana crítica del desarrollo donde están adquiriendo habilidades socioemocionales. Entonces la respuesta es sí, no solo los niños se puede aprender en las salas de clase sobre lo social y lo emocional, sino que es una de las grandes responsabilidades y probablemente una de las áreas más dejadas de lado, ¿sí? en nuestras formaciones. Cuando respecto a la pregunta, ¿son las estrategias que usamos las mejores estrategias? No lo sé, porque yo no sé cuáles estrategias usan cada uno de ustedes en sus salas de clase, pero lo que sí sabemos es qué dice la investigación, y yo diría que ahí no hay discrepancia en términos de los autores más relevantes en este momento, respecto de que hay un grupo de estrategias que son las estrategias que sirven para regularnos, y hay un grupo de estrategias que no sirven. Y esa división está muy clara. Yo diría que no hay discusión en este momento en relación a los autores que efectivamente han hecho investigación y que integran las neurociencias, la psicología, la biología, etcétera, ¿ya? Y el secreto que les iba a contar es el siguiente, ¿sí? Me estaba alargando y me estaba desviando del secreto. Para aprender habilidades socioemocionales, para aprender acerca de qué hago con una emoción,
para aprender cómo expresar una emoción, para aprender a calmarme ahora y en el futuro, no es posible aprender eso si no tengo momentos de estrés. ¿Sí? Es paradójico tal vez así cuando lo escuchan rápido lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo lo voy a decir más simple todavía. Los momentos de estrés son absolutamente necesarios porque en esos momentos aprendemos a gestionar nuestras emociones y al mismo tiempo son los momentos en que se ponen en juego esos aprendizajes. Cuando los niños están jugando y pasándolo bien, cuando están compartiendo la colación, cuando están tranquilos sentados, ordenados, cuando están haciendo las actividades, etc. En esos momentos no hay mucho que enseñar porque todo está fluyendo. Esos son los mejores momentos de las salas de clase, los mejores momentos en la casa, y uno dice, bueno, ojalá tengamos más de estos momentos, ¿sí? El problema es que si el día estuviera lleno de esos momentos, no podríamos enseñarle a los niños y los niños no podrían adquirir habilidades socioemocionales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que a mí me gustaría que hagamos como una revisión de la idea que tenemos en nuestra mente acerca de, voy a ir con la lámina, ¿sí? Acá. Del estrés, ¿sí? Porque circula mucha información que no es científica, eso es importante decirlo. Circula mucha información que dice que, probablemente todos hemos escuchado, que tenemos que eliminar el estrés de nuestra vida, que tenemos que estar ahí como esta persona que aparece en la imagen, casi flotando en una actitud zen permanente, y que tenemos que hacer un globito alrededor nuestro para que nada nos afecte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso no es posible. Y no es posible por una cuestión muy simple, porque el estrés, la experiencia de estrés, forma parte de la vida. Y no es posible eliminar el estrés. Lo que sí es posible es aprender las mejores estrategias para gestionar el estrés. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no es posible tener una sala de clase con todos los niños sentados, y esto ustedes lo saben, con los niños sentados, haciendo la actividad, parándose para ir a recreo y volviendo cuando hay que volver, etcétera, ¿sí? En general, las salas de clase tienen bastante de esto que aparece en esta imagen, ¿sí? Papeles volando, niños moviéndose, ¿sí? Profesora o profesor que está tratando de mantenerse zen para no colapsar, etcétera, ¿ya? Entonces acá hay una pregunta fundamental que es, cuando nosotros decimos estoy estresado, o cuando uno dice ese niño está estresado, esa niña está estresada, ¿qué es lo que uno quiere decir? ¿Sí? Y vamos a ir a esta otra lámina, acá, denme un segundo. Cuando nosotros decimos eso, estoy estresado, queremos decir que tenemos una sensación física y o emocional de tensión. ¿Ya? También, cuando digo estoy estresada, estoy diciendo tengo una reacción fisiológica que es automática, que no es consciente, que se dispara automáticamente, que prepara al organismo para la acción. O sea, uno siente que está estresado, que está tenso, y el cuerpo rápidamente percibe esas señales y dice algo hay que hacer. Porque el cuerpo lo que está percibiendo es una amenaza. Algo está pasando aquí raro que me está amenazando. Y esa amenaza puede ser un gesto, puede ser me dolió el estómago y este dolor de estómago está amenazando mi incomodidad, mi bienestar, mi pasarlo bien. En ese sentido amenaza.
No amenaza de que me vayan a pegar o castigar, también, pero amenaza en el sentido de que hay algo que me está desordenando mi experiencia. Cuando digo estoy estresada, implica que yo tengo cambios fisiológicos, como dije, reacciones emocionales y cambios conductuales. ¿Ya? Cuando estoy estresada también significa que hay un desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos que yo tengo disponibles. O sea, hay un desequilibrio entre lo externo y lo interno. ¿Ya? Y finalmente, cuando uno dice estoy estresado, eso significa que estoy experimentando una situación que me sobrepasa. ¿Ya? Y esto es fundamental. Lo que sobrepasa a Valeria, a Patti, a Mari, a Marisabel, a Paulina, a Carlos, a mí, ¿sí? a Gladys, son cosas distintas. Y esto es crucial, porque uno tiene la idea de estrés, pandemia, terremoto, tsunami, temblores, perder el trabajo, muchos niños gritando, etc. ¿Ya? Y sí, eso es estrés, son estresores, pero esos son estresores intensos. En la vida cotidiana tenemos muchísimos estresores que siguen siendo estresores. Por ejemplo, yo tenía que hacer un trámite y la página web no funcionaba. Eso es un estresor, ¿sí? Yo tenía que levantarme a una cierta hora y me quedé dormida 10 minutos más o 5 minutos más. Eso puede ser un estresor. O estaba esperando una llamada de teléfono y esa llamada no ocurrió. Eso también puede ser un estresor, ¿sí? O yo tenía una cierta expectativa de lo que iba a pasar hoy día en la sala de clase y no pude concretarla. Y me estresa porque a mí me gusta que las cosas salgan bien, ¿sí? En todos esos momentos, que no son ninguna catástrofe, ¿sí? Nos pasa todo lo que dije antes. Se desencadenan cambios físicos, conductuales, emocionales, ¿sí? Y nuestro cuerpo, nuestro organismo, no conscientemente se prepara para ver cómo voy a resolver eso. Porque cuando yo no puedo ingresar el documento a la plataforma web, yo me siento amenazada. ¿Por qué me siento amenazada? Porque hay algo que yo quiero hacer, que no lo estoy pudiendo hacer, tengo que cumplir con una fecha, etcétera. Entonces, yo digo, chuta, esto no va bien, hay algo que se desajustó aquí, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible eliminar el estrés de la vida, ¿ya? Es otro mito ese. Si esta burbujita que nos protege del estrés y el estrés se queda afuera, no es posible, ¿ya? Lo otro importante que estoy diciendo es que nosotros tenemos que reformular nuestra idea del estrés. Estrés para un niño es que le quiten su juguete preferido, que él quiere ponerse primero en la fila y se adelanta a otro compañerito y no está al lado de la educadora. Estrés para un niño es que hubo un cambio en la rutina. Estrés para un niño es que se tiene que separar de papá o de mamá en la mañana. Estrés para un niño es que tiene que salir adelante y hablar de los dinosaurios, ¿sí? O exponer sobre, no sé, la NASA. Estrés para algunos niños tiene que ver con pintar porque no les sale bien. Entonces, fundamental que ustedes puedan ampliar su percepción de qué es el estrés. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una visión estrecha de que el estrés son estos eventos catastróficos, ¿sí? Pandemia, temblores, pérdida de trabajo, violencia intrafamiliar, abandono, etcétera, ¿sí? Hay una infinita gama de experiencias de los niños que nosotros no estamos visualizando como estresores, ¿sí? Y por tanto, vamos a ir a ayudarles a gestionar el estrés en los eventos más aislados, estos catastróficos, y no les vamos a estar ayudando a gestionar el estrés en la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Comentarios hasta acá? ¿Alguien que me diga o me escriba qué piensa de lo que escucha? No necesitan decirlo, pueden escribirlo, pero necesito algún feedback.
¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver. Nadie. No me digan que todo esto ya lo sabían y que no hay nada nuevo y que no vamos bien. Yo creo que todos tenemos, Leila, alguna experiencia, alguna situación como las que tú planteas, por ejemplo, que te llamen a las 5 de la tarde para suspender un examen médico X a las 9 de la mañana, que tenías que hacer ayuno, que tenías que cambiar la logística, que quien llevaba a los niños, que quien los traía, que pediste permiso, día administrativo, etcétera. Yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez un procedimiento médico se posterga a último minuto y alguien nos avisa. Eso es una situación también de estrés que está generada por otros. Me acordé de Claro. eso como ejemplo. Quizás el resto también contar alguna Y situación. también es, por ejemplo, una situación de estrés que yo en este momento esté preguntando qué piensan, qué sienten y nadie dice nada y yo digo, pucha, parece que esto va mal. Eso también es una situación de estrés. Es una situación de estrés para ustedes y para mí, porque uno empieza a decir, chuta, nadie dice nada, Leila está esperando, yo digo, chuta, ¿qué estarán pensando? Eso es estrés, ¿sí? Y a todos nos pasó algo en el cuerpo, una sensación incómoda. Acá Karen nos dice, creo que la información hasta ahora ha sido clara y personalmente cuando digo estoy estresada me refiero a eso, a cuando siento que la situación empieza a sobrepasar mis recursos. Sí, efectivamente. ¿Algún otro comentario? Yo veo varios que mueven la cabeza, varias que mueven la cabeza. Rebeca mueve la cabeza, a ver si Rebeca se anima. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Karen. Cuando sentimos, porque no pensamos, cuando sentimos que la situación supera nuestras posibilidades, claro, entramos en este proceso de estrés, pero también tenemos que tomarnos los tiempos para hacer que la otra parte funcione y empecemos a pensar cómo resolver. Quizá quiero ahí decir dos cosas importantes. Lo que tú dijiste, Rebeca, sentimos, porque uno no piensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos estresados? La amígdala es secuestrada, la parte de las emociones en nuestro cerebro es secuestrada y no podemos reflexionar. Y efectivamente tenemos que esperar un tiempo para volver a reflexionar. Y lo otro importante que quiero clarificar, que sí, cuando nosotros nos sentimos sobrepasados y que nuestros recursos son insuficientes, ¿sí? Nos sentimos estresados. Pero no solo cuando nuestros recursos son insuficientes. Por ejemplo, ahora cuando yo pregunté, alguien quiere comentar, alguien quiere decir y nadie dijo, en esos minutos, en esos segundos, probablemente muchos nos sentimos estresados. Estresados es una incomodidad, una experiencia displacentera, pero no nos sentimos que nuestros recursos eran insuficientes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos estreses que son distintos. Porque cuando nos sentimos que nuestros recursos son insuficientes, es que ya esto se nos disparó y se nos fue un poquito de las manos. ¿Ya? Ok, no sé si alguien quiere comentar o escribe en el chat, me cuentan. El estrés que vivimos tiene el desafío de ponderar cómo resolver aquellas cosas que están dentro de nuestro control. Efectivamente, ¿sí? Como dice Valeria. Voy a seguir acá en la presentación. Entonces, aquí hay algo muy importante para los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos el estrés, disculpen que quiero mover la barrita de arriba, pero no estoy pudiendo. Cuando nosotros, vemos el estrés, lo que nosotros vemos son conductas, ¿ya? Nosotros vemos aquí la punta del iceberg, vemos estos pingüinos, ¿ya? Vemos niños que se
vemos niñas que lloran, vemos niños que gritan, que patalean, que rompen cosas, que escupen, que dejan de hablar, que se quedan inmovilizados, como paralizados. Esas son conductas. Y en general, lo que tenemos en nuestro ADN psicológico, emocional, y en nuestra crianza también, es que esas conductas las tenemos que eliminar rápidamente. ¿Sí? Porque no son conductas adecuadas. En chileno son malas conductas. ¿Ya? Y todos alguna vez hemos tenido ese pensamiento. Lo que está haciendo este niño no está bien. Y yo tengo que hacer algo para que él deje de hacer aquello que está haciendo. O sea, que deje de hacer la conducta. Es fundamental tener en mente que la conducta que nosotros vemos es la punta del iceberg del estrés. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá, en lo que no vemos, ¿sí? A ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese colega, hay algo que le está pasando. Hay una experiencia emocional, hay una vivencia que es expresada a través de conductas. Voy a ponerlos en pantalla completa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos estresados y salimos a comprar y íbamos por A y llegamos a nuestra casa con una bolsa que trae A, B, C, D, esa es una conducta, es lo visible. Y uno dice, parece que estoy estresada. Cuando estamos medio estresados y estamos irritables y respondemos mal, eso es una conducta. Cuando tiramos el plato, es una conducta. Cuando nos vamos para adentro y dejamos de hablar, es una conducta. Y en general, uno se queda con la conducta. ¿Sí? Me tiró el plato, comí más de la cuenta, dejo de hablar, dejé de hablar, etc. Y cometemos el gran error de no preguntarnos ¿qué hay atrás de las conductas? Hay muchos modelos y autores que proponen estrategias para regular el estrés que son estrategias meramente conductuales. ¿Qué significa esto? Hago A para que desaparezca la conducta del niño. Está escupiendo, le pongo una anotación negativa. Está tirando papeles, le pido que salga de la sala. Tira 4 veces papeles en la semana, llamo a los apoderados, ¿sí? Etcétera. Esas estrategias tienen un efecto que es momentáneo, pero no tienen un efecto ni mediano ni en el largo plazo, ni son estrategias, lo voy a decir al revés, esas estrategias no le enseñan nada al niño. ¿Ya? Nada en el sentido socioemocional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros veamos una conducta de estrés, nosotros rápidamente tenemos que ir a preguntarnos qué es lo que hay abajo del iceberg. ¿Qué es eso que no vemos? Y siempre, siempre, siempre abajo de una conducta de estrés hay una experiencia. Y hay otra distinción que hacer. La conducta, uno la puede catalogar de adecuada o inadecuada. Todos estamos de acuerdo, probablemente ninguno va a estar en desacuerdo, que escupir en la sala de clase es inadecuado, no es correcto. Que decir garabatos a la educadora, al educador, no es correcto. Que no responder una pregunta no está bien. Que no saludar no es lo que nos enseñaron. ¿Ya? Entonces uno la conducta puede decir, bueno, la conducta es correcta o incorrecta. Pero cuando nosotros vamos a mirar el trasfondo, más abajo de la punta del iceberg, la experiencia nunca es buena o mala. ¿Se entiende la distinción que estoy haciendo? O sea, un niño escupe, no está correcto.
Pero el punto es preguntarnos por qué está escupiendo. Yo no estoy diciendo que ustedes validen las conductas inadecuadas. Estoy diciendo que tenemos que mirar más allá de las conductas. ¿Sí? Y entonces un niño escupe, y un niño escupe porque en ese momento se siente tan frustrado, tan impotente, que no sabe hacerlo de otra manera. ¿Sí? Entonces cuando uno le dice, te voy a anotar, voy a llamar a tu papá, a tu mamá, vas a salir de la sala de clase, uno está amenazando, ¿verdad? Y la conducta puede bajar. Pero también le estoy diciendo, no me interesa lo que hay abajo de tu conducta. Yo necesito resolver rápidamente el problema de que estás escupiendo. De hecho, le estoy diciendo, ni siquiera sé lo que hay abajo de tu conducta. Necesito que la eliminemos. ¿Ya? Y otra cosa importante, expresamos todos los que estamos acá, todos los niños con los que ustedes trabajan, ¿expresan el estrés de la misma manera? Y la respuesta es no. Hay dos grandes grupos. Hay personas que expresan el estrés hacia afuera. Lloran, patalean, gritan, rompen cosas, tiran, dicen garabatos, todo lo que uno llama en salas de clase conductas disruptivas, todas esas están dentro de esta categoría. Y hay otro grupo de personas que el estrés lo manifiestan hacia adentro. Se quedan callados, ¿sí? Están como ensimismados, algunos se quedan paralizados, empiezan a tener síntomas corporales, empiezan a dormir mal, comen más, se hacen autoagresiones, autolesiones. Y lo que se sabe, lo que dicen los investigadores, es que es más peligroso, voy a usar eso con comillas, un niño, una niña, un adolescente que expresan hacia adentro que uno que expresa hacia afuera. ¿Por qué? Ustedes me dirán cómo. Evidentemente en la sala de clase es más peligroso el que tira cosas, no el que se queda callado. Sí, es cierto, porque el que tira cosas le puede pegar a otro y no sé, apretarle el dedo. Pero ¿por qué es más peligroso? Cuando digo más peligroso no me refiero a eso, me refiero a algo más profundo. ¿Sí? ¿Por qué es más peligroso? Porque es más preocupante. Es más preocupante porque los que expresan hacia adentro el estrés tienen más probabilidades de hacer más enfermedades, ¿sí? De tener más síntomas emocionales y de en algún momento simplemente colapsar, porque el sistema ya no puede seguir guardando todo este estrés, ¿ya? Entonces, y esto pasa mucho a los psicólogos que recibimos niños, ¿sí? Derivados de las escuelas o de los papás, ¿sí? A mí me ha tocado varias veces ya que de las escuelas dicen este niño de pronto se puso muy callado, hubo un cambio, ya no está tan participativo, ya no se mueve tanto. Y siempre yo pienso, cuando escucho eso, qué buen ojo y qué buena derivación de este profesor o de esta profesora. Porque los que tiran cosas, escupen, todo eso, sabemos que los mandamos rápidamente al psicólogo, al psiquiatra o al neurólogo. Pero el que está calladito sin decir nada es el niño perfecto. El que llega siempre con la tarea, no dice nada, hace todo, no reclama, se sienta, se para, va, viene, siempre siguiendo la norma, ¿verdad? Es perfecto. El punto es que ese niño puede estar experimentando mucho estrés hacia adentro. ¿Ya? Y yo les voy a mostrar acá unos animales que son, los animales no son los mismos, pero las frases que aparecen ahí sí son las mismas, de un cuento que se llama Una vez tuve mucho miedo, de una de las autoras que más está trabajando con trauma y regulación emocional en el mundo en este momento y que hace investigación.
Es un cuento muy bueno para trabajar con niños y con adultos. Entonces yo les voy a presentar a estos animales. Son todos animales que están en la naturaleza, viven juntos y que están estresados por distintas razones, porque sintieron un ruido, porque están solos, porque algo pasó con la familia, etc. Y el elefante, cuando está estresado, dice, no quiero hablar de lo que me pasa. ¿Ya? El zorrillo dice, me pongo insoportable y apestoso. Y tiro mal olor para alejar a las personas. La tortuga dice, me escondo. Me duele el estómago y me duele la cabeza. La ardilla dice, me dan ganas de comer y a veces no duermo bien. El perro dice, puedo ladrar y gruñir cuando estoy estresado. La rana, ¿sí?, dice, yo cuando estoy estresada pierdo la voz. Quisiera gritar, quisiera hablar, quisiera decir lo que siento, pero no puedo. El conejo dice, cuando yo estoy estresado, salto y corro rápido para poder escapar. El mono dice, busco a alguien a quien abrazar y a algunas personas no les gusta que haga eso, porque el mono se quiere colgar y aferrar a otro cuando está estresado, ¿ya? Y se me olvida siempre el nombre, ay, se me fue. No es zarigüeya, es... ¿Alguien me ayuda? Se me olvidó. Suricata. Exactamente, Suricata. la suricata, eso es la suricata. La suricata dice, me imagino que no estoy aquí. Cuando yo estoy muy estresada, dice la suricata, yo no, me imagino que no estoy aquí, como que estoy en otra parte. Y no solo eso, después de un rato, siento que realmente no estoy aquí y no sé a dónde estoy. La suricata le pasa que es como que se saliera del cuerpo, ¿ya? Entonces lo que vemos acá a través de estos animales son distintas formas que los animales, ¿verdad?, en este cuento tienen para manifestar su estrés, que son las mismas formas que tenemos los seres humanos, ¿ya? Ya sea un niño, un adolescente, un adulto, da lo mismo. Todos tenemos estas formas instaladas, aprendidas en nuestras familias, con nuestros vínculos más significativos. ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué les parecen estos animales? ¿Qué les parecen? Tamara, te veo ahí, te veía sintiendo mientras yo iba contando qué decía cada animal. También a Margarita la veía sintiendo. Es que uno se identifica con alguno de estos animales, o también Y puede esa ser es la más de idea. uno. Sí. Más de uno. Sí. Y depende también, porque a veces cuando tenemos mucho estrés podemos identificarnos con uno y cuando el estrés es más chiquito, con otro. ¿Ya? Ok. Y meto la Entonces, cuchara acá, Leila, porque sí. una de las situaciones que está a la base de estas reacciones que son inadecuadas, por ejemplo, en contexto educativo, es que este abanico emocional, el reconocimiento que existen emociones distintas, es uno de los temas que habitualmente los colegas, y tú lo conoces, sabes bien, Leila, que trabajan en clínica infanto-juvenil, trabajan con niños y niñas, que es enseñarle un lenguaje emocional para distinguir que no todo es, por ejemplo, como el perrito, que la única emoción negativa la expresa como ladrar y gruñir, siendo que detrás de eso a veces hay pena, a veces hay angustia, y voy a un lugar más lejano. Los colegas que trabajan con adultos también enseñan un nuevo vocabulario de expresión emocional en adultos, porque esto también se arrastra por vida, por eso es la relevancia y el rol tan importante que tendríamos de potenciar el bienestar socioemocional siendo más pequeños, porque nos ahorraríamos muchos problemas, le ahorraríamos muchos problemas a las personas,
a los docentes del curso ahora, pero los del próximo año, y los de la universidad, y los del trabajo, y los colegas, etc. Ahí está el hilo largo de la implicancia que esto que aparece tan simple y que no lo es tanto. Y un poco más largo el hilo, Hugo, el Estado se ahorraría mucho dinero, disminuirían las consultas médicas y disminuirían también enfermedades crónicas. O sea, es un hilo que es un hilo transversal a distintos, está en la familia, en la escuela, pero también en lo macro a nivel de Estado, ¿sí? Porque si se invirtiera mucho más dinero en esto, ¿sí? Reduciríamos mucho más en otras áreas, ¿ya? De hecho, y para concretizarlo, y seguramente también acá los docentes que trabajan en el aula saben perfectamente a lo que me refiero. Es un niño entre 6 y 10 años, 6 12 años, aquel es el sujeto de atención del neurólogo por desviación escolar, cuando está el tema a la base y efectivamente es un recurso caro y escaso y que también genera adicionalmente un estrés a la familia para tratar de conseguir una hora en el consultorio, y si finalmente no la consigue tiene que hacer un esfuerzo económico mayor para pagar uno particular, y etcétera, 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 etcétera. Y aquí hay algo importante a propósito de lo que dice Hugo, cuando Hugo dice, bueno, el perro gruñe, la ardilla come, la tortuga se esconde, el elefante no habla, etc. Todo eso es la punta del iceberg. Atrás de eso hay experiencias, hay tristeza, hay frustración, hay ira, hay vergüenza, hay culpa, hay miedo, ¿sí? Y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven. Cuando ustedes vean una conducta de estrés, háganse la pregunta qué hay atrás de esa conducta de estrés. Y siempre se van a encontrar con que atrás hay una experiencia que implica pasarlo mal. Siempre. ¿Sí? Es más, a más conductas estresantes, más pasarlo mal. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice elimina la conducta de estrés, deja de hacer eso, párate y haz tu exposición. ¿Cómo te va a dar vergüenza hablar de los dinosaurios? Si ya conoces los dinosaurios, trajiste tu papelito de los dinosaurios, viste la película de los dinosaurios, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Atrás hay una emoción que está impidiendo hacer eso. Y mientras nosotros no seamos capaces de ver esa emoción, de ver esa experiencia emocional, los niños, los adolescentes, los colegas, la pareja, los amigos, van a seguir haciendo la misma conducta. Se los digo de otra manera, es como que la conducta uno la hace, no conscientemente, para mostrarle al otro, oye, algo me pasa, no lo estoy pasando bien, no te estás dando cuenta. Empecé llorando, pero me dijiste que para la casa. Después grité y me notaron. Y después me trepé por la reja y me expulsaron. Y después XX, chuta, lo que estoy diciendo es que algo me está pasando, que en general yo niño, niña, no lo tengo muy claro, y a veces ni siquiera los adultos lo tenemos claro, y los otros no se están dando cuenta. Cuando ustedes vean una conducta estresante, eso quiere decir que el niño, la niña, el adolescente necesita que ustedes puedan mirar bajo el agua. ¿Ya? Entonces. Disculpe, yo tengo una consulta. Muchas gracias por la consulta. Dame un segundo, voy a poner pantalla completa para verte. Gonzalo. Sí, mire, lo que yo entiendo aquí es que aquí como el tema de fondo es poder llegar a una comunicación más explícita de estas sensaciones, porque muchas veces, incluso los mismos adultos, nos guardamos las cosas, Sí. quizás por un poco por vergüenza o por quizás cualquier motivo, ahí ya varía dependiendo de cada individuo. El problema es que, ¿cómo yo podría hacer cuando hay un chico o una chica que quizá no quiere simplemente como expresar eso? Quizá no, por ejemplo,
aún no tengo ese lazo o esa confianza quizá que es necesaria para contar temas que son, no sé, como complejos para ellos mismos, que quizá no lo pueden comunicar a cualquier persona. En el fondo yo lo pregunto porque igual todavía soy nuevo en el colegio, Sí. entonces quizá aún no tengo como no genero aún esa confianza en ciertos niños. Entonces, ¿cómo podría yo actuar en el caso de que el niño no quisiera Perfecto. comunicar eso? Gonzalo, te voy a responder cortito y después vamos a ver algunas láminas respecto de qué hacer, ¿ya? Pero antes había alguien que me preguntaba cómo me decía maravillosa la expresión de los animales. A mí me suceden muchas de esas, quizás habitualmente. Entonces me pregunto, ¿vivo estresada? Bueno, todos tenemos alto estrés, sí, todos estamos, sobre todo en estos tiempos, con mucho estrés, pero si hacemos muchas de esas, es que estoy estresada. La pregunta ahí es, bueno, ¿qué me tiene tan estresada? ¿Sí? Y hay una persona que me dice que le gustaría saber cómo se llama la autora del cuento y se los mando, ahí va. Y el cuento se llama Una vez tuve mucho, mucho miedo. Leila, para quienes se quieren hasta el final, Francisca va a compartir un par de links donde hay material interesante vinculado al cuento descargable que también puede Sí, ser de mucha utilidad eso les para iba a todos decir. ustedes. Sí. Hay una Cuando página tú donde digas, se Francisca lo puede, tiene disponible. Sí. hay una página donde se puede descargar, que es de la autora, donde se puede descargar el cuento en español y donde se puede descargar material para trabajar. Muy interesante, que puede ser de mucha utilidad, eso les iba a decir. Gonzalo, te hago una pregunta a ti. ¿Tú le contarías algo importante que te está pasando a alguien que no conoces? Definitivamente no, porque Definitivamente no. no lo conozco. Ok. ¿Le contarías algo importante que te está pasando a alguien con el que no tengas un vínculo relativamente cercano y un poquito afectivo? Lo dudaría. Excepto que uno vaya y le pague el psicólogo, al psiquiatra o al neurólogo Claro. o el médico porque está pagando. Ya. Claro. Pero si no, tú me dices, la primera pregunta es tajantemente no, y después me dijiste no, lo dudaría. Y eso que tú me dijiste le pasa a los niños y nos pasa a todos. Cuando no tenemos un vínculo significativo emocionalmente, no vamos a decir lo que nos pasa. Y eso nos llevaría a otra secuencia de muchos seminarios, ¿verdad? De la importancia de establecer vínculos afectivos, emocionales en las salas de clase. Nadie va a hablar probablemente de lo que pasa más profundamente si no es frente a un otro en el que yo confío y con quien me siento seguro. Por lo tanto, ese es otro de los grandes roles que tenemos los adultos que trabajamos con niños y adolescentes, es poder construir vínculos seguros, confiables, predecibles, estables. ¿Sí? Genial, me recuerda a un comentario que me hizo un profesor, Fernando, que me dijo que era indispensable crear lazos. Es fundamental. Casi tan fundamental como enseñar bien los contenidos. Mira, yo te voy a decir algo, tal vez por lo cual muchos me van a odiar acá y tal vez ya no seré invitada a ningún otro seminario, pero me voy a arriesgar porque es tan importante, es mucho más importante que enseñar contenido. Es mucho más importante, sobre todo en la etapa preescolar. ¿Sí? Que el niño aprenda que esto es rojo en inglés y que esto otro es verde en inglés y que esto es la tortuga y que este es el 1, ¿verdad? No es relevante si lo comparamos con la experiencia de aprender que en el mundo hay adultos confiables y con quien yo me puedo sentir seguro. Si yo me puedo sentir segura, si puedo confiar en otro, voy a aprender después todo lo que me quieras mostrar, voy a tener vínculos más sanos, en el largo plazo voy a poder escoger bien las parejas, me va a ir bien en el trabajo, o sea, esa es la base para todo el resto. Así que sí, es mucho más relevante. Bien, muchas gracias. ¿Ya? Después vamos a responder más tu pregunta, Gonzalo, porque vienen algunas láminas. ¿Ya? Entonces, voy a ir acá.
Entonces acá tenemos un par de preguntas. Francisca, ahora en unos minutitos vamos a necesitar grupos de no más de 5 personas. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, estas preguntas son cruciales. ¿Cómo sé cuando estoy estresado? ¿Qué me estresa? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y cómo reacciono cuando estoy estresado? Estas son preguntas que sí o sí uno tendría que trabajar en las salas de clases. Que los niños puedan desde pequeñitos ir descubriendo qué los estresa. ¿Cómo se ponen cuando se estresan? ¿Se ponen como un perrito, como un elefante, como una rana, como un mono? Y este cuento es muy bueno porque los niños desde chiquito con los animales pueden empezar a decir me siento como mono, me siento como el elefante, como la ardilla. ¿Y qué siento, qué pienso y cómo reacciono cuando estoy estresado? Y esto ustedes no lo necesitan hacer con cada niño individual en cada momento que está estresado. Esto ustedes lo pueden hacer como una actividad para partir la mañana, por ejemplo, o en algún momento del día, con todos los niños que están en la sala. Hay mucho material para esto, ¿sí? Cuando me siento estresado, se me apretan las manos, me duele el estómago, me duele la cabeza, siento que los brazos se me colocan rojos. Uno dibuja una silueta y marca las zonas del cuerpo que son las que más aparecen cuando estoy estresado. Hay mucho material para poder trabajar con estas 3 preguntas que son fundamentales. Otro secreto, hay muchos adultos que no saben cómo se siente estar estresado, que no saben qué los estresa y no saben qué sienten, qué piensan o cómo reaccionan cuando están estresados porque no tuvieron ese espacio del que estábamos hablando, Gonzalo, donde ellos pudieron aprender esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes ya se quedaron en la mente con los animales, el perro, el zorrillo, el elefante, la ardilla, la rana, el mono, la tortuga, el elefante y, ya lo olvidé de nuevo, que es con S, la Suricata. 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 Suricata lo voy a anotar. Suricata, perfecto. Entonces nos vamos a ir a grupos de no más de 5 personas y ustedes van a compartir con qué animales se sienten identificados y van a intentar responder algunas de estas 3 preguntas. ¿Cómo sé cuando estoy estresado? ¿Qué me estresa? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Y cómo reacciono cuando estoy estresada. Francisca nos va a mandar ahí los va a mandar a salas y volvemos en unos 10 minutos. Ahí tienen que aceptar.
Ok, ahí ya estamos de vuelta. Ideal si pueden prender sus cámaras. Perfecto, creo que ahí ya estamos todos. ¿A quién le gustaría compartir? Unas 5 personas, si se animan. No necesitamos que compartan detalles de lo que compartieron en los grupos pequeños, sino más bien qué reflexión surge a propósito de lo que compartieron o de lo que escucharon también de sus colegas, compañeros. ¿Quién parte? ¿Quién parte? Gonzalo, adelante. Hola, sí, bueno, con las compañeras que nos reunimos en la sala virtual, alcanzamos a responder 2 preguntas, en verdad, por el tiempo, pero le dimos con más profundidad la primera, es cómo saber que uno está estresado. Bueno, una conclusión personal a la que llegué es que igual muchos compartimos esas sensaciones que nos permiten saber que estamos estresados, como una inquietud, como yo decía, como una inquietud como fisiológica que se debe como expulsar del cuerpo, como tratar de expresar o canalizar de alguna forma, quedarse como pegado con ciertos pensamientos y también cambios de humor, que Perfecto. es muy evidente el cambio de humor. Sí. Ok, En eso podríamos como llegar todo a un acuerdo, al menos mi grupo. perfecto. Gracias, Gonzalo. ¿Quién más? María Isabel, adelante. Sí, hola, qué rico escucharla y verla también. Gracias. Sabe que nos hizo súper cortito el espacio, Sí, así que pues yo sé. alcanzamos la primera preguntita nomás. Bueno, me hizo recordar mucho en las clases virtuales, cuando, por ejemplo, yo ya tempranito, ya estaba ahí con harto ánimo y todo, ya me ponía mis clases y después con el transcurrir de la hora, me empezaba a poner tensa porque empezaba ya a hacer el almuerzo y entonces todo eso estuvimos hablando. Entonces, ese es uno también un motivo de estrés, ¿ya? Al saber que uno tiene que realizar muchas actividades durante el día, ¿ya? Y entonces el tiempo como que pasa muy rápido. Perfecto. ¿Ya? Eso sería. Muchas gracias, María Isabel. Ya, ¿Quién de más? nada. Ay. Paulina, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Paulina. Nosotros en el grupo como que también conversamos con respecto a cómo nos sentíamos, con qué animal nos identificábamos, y más que uno en particular, como que dependiendo del nivel como del estrés, se podría decir, como que uno puede de repente estar más parlanchina, menos parlanchina, o más para adentro, menos para adentro, o generar ansiedad, o bien no comer. Pero en mi caso personal, el tema del sueño sí se me ve afectado siempre. Y por otra parte también conversábamos y reflexionamos de que nuestra vida, nuestro como diario vivir, está lleno de situaciones como al límite y estresantes, como que vivimos siempre con cosas pendientes, con cosas por hacer, no porque no hagamos nuestro trabajo, sino que porque tenemos tantas cosas que realizar que siempre queda como un algo pendiente, un algo que te estresa, que te agobia. Eso. Gracias. Gracias, Paulina. ¿Quién más? Gladys, adelante. ¿Estás en silencio, Gladys? Perdón. Adelante. Ay, sí. Hola. Bueno, coincidimos en muchas situaciones en que nos estresamos y de la forma que nos damos cuenta, pero la reflexión que más me gustó es que, bueno, vivimos en unos tiempos en que el estrés es día a día, ¿no? Y cada vez es más tareas, como decía la persona anterior, pero sería ideal que tuviéramos aprender a transformarlo en un estrés positivo, en un estrés que nos active, que no nos enferme y que en cierta forma nos haga adecuarnos a la situación. Sería tener alguna estrategia o tener tiempos de terapia que nos permitan protegernos contra esto y no enfermarnos. Me llamó la atención. Perfecto, gracias. ¿Hay alguien más? Parece que no. Gladys.
Ok. Yo noté algunas cosas que ustedes hablaron sobre los cambios corporales, que identificaban que habían sensaciones corporales que eran muy similares. Así como dijo Gonzalo, esta inquietud corporal como algo fisiológico, como que está dando vuelta en el cuerpo, que efectivamente es así, Gonzalo, y que necesita salir, ¿sí? Hablaron también de las expectativas, de que hay muchas expectativas en el día a día, muchas exigencias, cosas que hacer, que cumplir, hacer la clase, el almuerzo, llegan los niños del colegio, hay que hacer las tareas de los propios niños, preparar para el día siguiente, etc. Y también hablaron de que durante el día a día, efectivamente, nosotros todos experimentamos muchas pequeñas situaciones o no tan pequeñas de estrés, ¿sí? Y lo último que estaban comentando, ¿sí? Tenía que ver con la gran relevancia de contar con espacios donde pudiéramos aprender a gestionar el estrés. Yo anoté esto porque esto que ustedes comentaron, compartieron, imagínense cómo es en los niños. Un niño de 4 años, cuando experimenta una situación de estrés, experimenta lo mismo que comentó Gonzalo, este disparador en el cuerpo, experimenta una cosa en el cuerpo. ¿Cómo se llama esa cosa? El niño de 4 años no sabe, ¿sí? ¿Por qué está experimentando eso? Tampoco lo sabe. Entonces imagínense la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos de ayudar a los niños a que vayan descubriendo que eso que Gonzalo llamó inquietud, nosotros a los niños más chiquititos le podemos decir, son como burbujitas que empiezan a circular por el cuerpo. Y a veces esas burbujitas van al estómago, a veces van a las manos, a veces van a la cabeza, a veces van a las piernas. Y esas burbujitas parece cuando te sientes frustrado, cuando estás enojado, cuando te quitaron un juguete, cuando tu mamá se fue, ¿sí? Entonces, todo esto que ustedes fueron diciendo, los cambios corporales, las expectativas, muchos momentos de estrés durante el día, a los niños les pasa absolutamente igual, ¿sí? Ellos también tienen muchas expectativas que cumplir cuando van a la escuela. De otro nivel, pero no menos importantes que las nuestras. O sea, son expectativas suficientemente fuertes para el desarrollo cerebral que tienen en ese momento. Imagínense nosotros con nuestro cerebro supuestamente totalmente desarrollado, con un set de estrategias, nosotros tendríamos muchos más elementos para gestionar el estrés. Imagínense un niño que su cerebro todavía está inmaduro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a ver, antes de dejar espacio para cerrar, algunos elementos de lo que ustedes... había un comentario en el chat, denme un segundo. En el chat decían, si descubro una conducta estresante en el otro, voy a agregar ahí, Margarita, siempre vas a ver conductas estresantes en las salas de clase. Basta con que ustedes miren bien y siempre van a estar viendo, ¿ya? Y no, el niño, la niña o la adolescente no me permite llegar a descubrir lo que le pasa. ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué herramientas debo manifestar? ¿Ya? Y Tamara dice, pucha, me tengo que ir, tengo una reunión. Está muy buena la temática y me encantaría tener la grabación. Respecto de la grabación, ahí sí que no puedo responder. La universidad no sé cómo funciona respecto de ese punto en particular. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a ver algunas láminas para cerrar. Y miren, voy a ir a compartir, denme un segundo. Un segundo. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya. La voy a poner en grande. Sí, quiero ponerla en grande. Ok. Entonces, cuando estamos estresados, el estrés ya sea chico o grande, en nuestro cerebro, la amígdala, que era esa cosita chiquitita, redondita, empieza a colocarse roja. Y la amígdala empieza a quedar como secuestrada. Ella ya no puede responder de sí misma, simplemente empieza a tratar de defenderse contra las amenazas internas o externas. ¿Cómo lo hace? A la amígdala le da lo mismo, porque la amígdala no es la encargada de pensar.
La amígdala no está pensando, escupir está mal, entonces es mejor expresar las emociones hablando, o no debería esconderme. No, la amígdala no piensa. La amígdala responde automáticamente frente al estrés, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para calmarnos? Las estrategias más efectivas son todas las estrategias que ayudan o con las cuales ayudamos a los niños a bajar los niveles de estrés. Son todas las estrategias que ayudan a la amígdala a calmarse. Gritar, amenazar, sancionar, reflexionar en pleno estrés, acusar, ironizar, descalificar, reírse, todas esas conductas no son las estrategias más efectivas. De hecho, todas esas conductas lo que hacen es que aumentan el estrés. O sea, la amígdala empeora. ¿Ya? Y hay suficiente investigación para justificar lo que estoy diciendo. Ninguna de esas estrategias ayuda realmente a un niño a calmarse. Cuando yo lo amenazo, lo que pasa es que el niño se asusta y por eso por un ratito deja de hacer la conducta, pero yo no le estoy enseñando cómo calmarse. ¿Ya? Entonces, preguntas importantes. Para calmar a un niño es importante observar. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar de qué manera ese niño manifiesta el estrés. ¿Ese niño lo expresa hacia afuera o lo expresa hacia adentro? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante observar? Porque entonces así me voy a dar cuenta que en ese momento que se empezó a chupar el dedo es porque ese niño o esa niña está estresada. Después de observar, yo voy a ir a interpretar. Interpretar significa que yo puedo mirar abajo de la punta del iceberg y preguntarme, ¿qué le estará pasando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué necesita? Interpretar, no, con mayúscula, no es decir, es un niño manipulador, tiene déficit atencional, es un malcriado, es un regalón, es un mañoso. Eso no es interpretar. Esas son calificaciones o descalificaciones de la experiencia emocional. Interpretar tiene que ver con responder desde el mundo del niño. ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué necesita? ¿Ya? Cuando ustedes, a todos nos pasa que pensamos esas cosas, es un manipulador, es un mañoso, es un gritón, es un regalón, es un malcriado. Cuando estemos pensando eso, ese es un indicador de que tenemos que detenernos, respirar, pensar en otra cosa, conversar con un colega, etcétera, para luego ir a interpretar desde el mundo del niño. ¿Ya? Y finalmente, en el paso 3, lo que hacemos es responder y regular. Responder y regular significa que yo hago algo concreto para ayudar a ese niño a calmarse. Es muy importante, aquí no hay como tips estándar para todos los niños. Paso 1, paso 2, paso 3, y en el paso 3 voy, digo, hago, le pido, dibujamos, reflexionamos. Va a depender de cada niño en particular. Esto no es mecánico. Y tampoco podemos responder y regular sin observar y sin interpretar, porque vamos a estar, como decimos en coloquial, a la chunte. Estamos como a tientas, no sabemos qué le pasa, no sabemos qué está sintiendo, no sabemos qué necesita y estamos simplemente como implementando mecánicamente un tips, una receta. ¿Ya? Necesitamos pasar por estos otros dos momentos. ¿Ya?
atrás de las conductas estresantes siempre hay una necesidad. Necesito que me escuchen, necesito que me vean, necesito que poder hablar, necesito que me digan que todo va a estar bien, necesito que me ayuden a resolver un problema, necesito que me ayuden a pensar, etc. Avanzo. Hay otra autora acá importante, se llama Goodman, tiene un instituto de trabajo con familias y parejas, que también lo pueden googlear y van a encontrar harto material. Y él dice que lo realmente importante en momentos de estrés son estos 5 pasos, ni más ni menos. Y yo diría que los autores que hacen investigación y que trabajan en la misma línea dicen lo mismo. Conciencia emocional. Los adultos necesitamos poder conectarnos con nosotros mismos. Necesitamos salir de lo que estamos haciendo. Necesitamos darnos un espacio para, ¿sí?, poder conectar emocionalmente con ese niño o esa niña. Y eso no lo podemos hacer al mismo tiempo que yo escribo en el computador o en el libro de clases. O no lo puedo hacer al mismo tiempo que estoy viendo mi celular. O no lo puedo hacer al mismo tiempo que estoy respondiendo preguntas al otro niño que está atrás. ¿Sí? O sea, efectivamente, yo necesito poder tomarme un tiempo, aunque sea 1 minuto, para conectar emocionalmente, para decir, sí, estoy disponible para escuchar simbólicamente estoy diciendo, qué hay atrás, qué hay abajo de esta punta del iceberg. Escuchar con empatía, sin juicios, sin calificaciones, sin descalificaciones, sin decir rápidamente a mí me pasó lo mismo, y querer que el niño haga lo que nosotros hicimos, etc. Identificar y nombrar emociones. Parece que en ese momento te asustaste, parece que eso te frustró mucho, te enojaste mucho. Y entonces, como te enojaste mucho, le rompiste el juguete a tu amiguito. Ayudar a los niños a conectar la conducta. Si rompí el juguete, le pegué a mi amigo, con lo que hay atrás de la conducta, con la emoción. Me enojé, me puse celoso porque en el recreo jugó con otro amiguito y no conmigo. Y por eso le quité y le rompí el juguete. Y lo último que hacemos es buscar soluciones, es reflexionar, es pedir disculpas. Y esto solo lo podemos hacer una vez que la amígdala se apagó y se nos prendió la parte pensante del cerebro que está acá adelante, que es la corteza. ¿Ya? Voy a salir de la presentación. Perfecto. Los voy a poner a todos acá en grande. Ok, y les voy a pedir a ver si pueden encender sus cámaras. Estamos en la hora de cerrar, pero nos podemos tomar 5 minutos si alguien quiere preguntar o más bien compartir reflexiones, diría yo. ¿Sí? Si hay alguna pregunta fundamental también la pueden hacer. ¿Con qué se quedan? ¿Qué fueron pensando? ¿Qué fueron sintiendo en la medida en que fuimos hablando de estos distintos conceptos, procesos? Se pasó volando el tiempo, al menos para mí. ¿Quién comparte? Si me permite a mí, me gustaría... Adelante, Gonzalo, por supuesto. Me parece igual muy buena la presentación de hoy día, en el sentido de que es súper importante entender esta diversidad de sentires que hay entre los niños, también entre los adultos. No sé, me hace pensar en mi papá, que es una persona muy reservada,
siento que quizá cuando él era pequeño faltó un poco más no sé, de potenciarle esa expresividad, quizás esa es la palabra, de soltar las emociones, porque al final es muy importante poder expresarse, porque al final eso al final termina generando redes de apoyo. Por ejemplo, no sé, muchas veces yo he escuchado que lamentablemente los niños no tienen en la casa donde poder expresar esas cosas, y ahí hay un profesor o un inspector o algún amigo del colegio que termina siendo como ese receptor, porque al fin y al cabo nosotros no somos psicólogos, pero en el fondo somos la guía del niño. O sea, eso es ser docente, ser la guía del niño, y en el fondo no solamente es pasar los contenidos, como usted también dijo, y como también me dijo un colega de los primeros días que estaba trabajando, que es súper importante generar un lazo con los chiquillos, porque ahí todo se facilita, desde poder pasar la materia hasta su estadía en el colegio, o cómo lidian ellos cuando están estresados, se sienten mal y todo eso. Entonces, me parece perfecto poder revisar esto de nuevo, porque yo, si bien tuve un ramo en la universidad, bueno, ahí queda. Entonces, eso, me parece perfecto poder ir volviendo sobre estos temas, porque es importante siempre conversarlo, más hoy día con la pandemia y todo el problema de salud mental, que nadie escapa al final y al cabo de eso. Así que eso, mi opinión, mi comentario. Gracias, Gonzalo, por tus aportes y reflexiones. ¿Quién más? Acuérdense que es mejor expresar a no expresar. Así que, ¿quién más quiere compartir? Yo. Adelante, ¿quién habla? Pía. Vale. Ah, vale, vale. Nada, yo sí. Acá, que no te veía, solamente, perfecto. Sí, disculpa, estoy con la cámara apagada. No importa, pero no veía el cuadrito donde estabas. Ya. Sí, no, yo solo quería decir como la importancia también de revisarnos nosotros mismos, porque yo creo que, o sea, nosotros, sobre todo los más grandes, poca educación emocional tuvimos. Entonces, es súper importante que ahora aprovechar estos espacios, revisarnos, hacer esa pega para poder de verdad ayudar y apoyar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos también. Así es. Así que eso, agradecida y muy buen seminario. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario, porque efectivamente eso sí es una responsabilidad los que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, con los hijos también, con los que tienen hijos, con las parejas. O sea, sí, es algo muy necesario lo que tú dices, estar permanentemente revisándonos. Sí. Pía, adelante, levantaste la mano. Sí, hola. En realidad me quedo como un poco con la reflexión de que siempre que participo de seminarios donde se releva la educación emocional en los espacios educativos, siento que estamos como tan al debe en cómo hacer esa bajada a lo concreto de las clases, a lo concreto de la cultura en los colegios. Finalmente, de alguna otra manera termina primando lo académico, las notas, los puntajes, que eso al final termina siendo altamente estresante para los estudiantes. Y para los profesores también, porque se los evalúa por eso, se les exige por un puntaje, por un rendimiento, por un porcentaje de asistencia, y muchas veces esas exigencias que tienen que ver también con un paradigma de un sistema educacional, entorpecen la educación emocional o sea, ni siquiera la entorpecen, van como en contra de lo que uno pudiera relevar en cuanto a la educación emocional. Entonces, porque yo no soy profesora, yo soy psicóloga, y siempre estoy tratando de relevarlo, pero siento que todavía a nivel de sistema educacional es algo que no aparece como importante. Y vemos cada vez a niños más estresados, con un nivel de exigencia que
que no considera a lo mejor sus realidades, sus particularidades, y encuentro que todavía falta tanto como para que esté dentro del currículum, que de repente a mí me da un poco de desesperanza. Sí, estoy de acuerdo contigo que falta mucho, pero al mismo tiempo lo que se puede hacer son cosas muy simples, ¿sí? O sea, no es lo mismo partir la mañana abriendo un cuaderno, abriendo un computador o lo que sea, o revisando la tarea, a abrir la mañana haciendo un escaneo corporal acerca de cómo me siento. Y eso nos puede tomar 5 minutos. ¿Sí? No es lo mismo tener una clase de 40 minutos de corrido a hacer un break de 3 minutos para hacer una respiración, por ejemplo. Todas esas actividades van en la línea del desarrollo socioemocional y son muy simples de incorporar. Son baratas, toman poco tiempo, ¿verdad? Y nos ayudan a todos. Entonces yo creo, Pía, que a veces hay como una resistencia que es mucho más compleja, que es la resistencia de tomarte esos 3 minutos. ¿Me entiendes? O sea, no necesitas plata extra para tomarte 3 minutos y hacer un escaneo corporal. Y todos los días. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en mi colegio, a partir de la pandemia, que fue como igual una temática desde la corporación, se implementó esto de las rutinas emocionales. Y al principio yo veía que en la mayoría de los cursos se hacía y los niños lo valoraban mucho porque estaban muy estresados, porque estaban en cuarentena, y los profesores también lo valoraban mucho. Pero igual de a poco se fue como dejando un poquito de lado y algunos nomás lo mantuvieron. Pero sí me acuerdo que cuando estaban todos muy mateos haciéndolo, sí se vio un cambio positivo en los niños. Claro, porque estamos acostumbrados a hacerlo en la urgencia, pero no estamos acostumbrados que esto forme parte de nuestra vida cotidiana. En la vida cotidiana necesitamos en algún momento del día saber cómo se siente mi cuerpo. Porque si no, no tengo ninguna posibilidad de acceder a mi experiencia. Entonces, como que en la urgencia lo hacemos, pero después ya deja de ser importante. Podríamos seguir hablando mucho. Daniela, el último comentario y ahí cerramos y doy la palabra a Hugo o a Francisca para que cierre. Daniela, adelante. Sí, hola. Adelante, Daniela. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, yo solamente quería compartir, porque me parece súper interesante lo que dice Pía. En nuestro colegio, en el Carlos Fernández Peña, estamos en un proceso de preparación con los niños para el debate, por ejemplo, porque ellos están participando en un concurso de debate. Y veíamos lo importante que es también la parte socioemocional en todo sentido, porque, por ejemplo, hoy hicimos como un ensayo en donde ellos daban su postura, y partimos la sesión de hoy justamente haciendo como un recorrido así emocional, desde lo emocional, de cómo se sienten ellos, cuáles son sus temores, y de verdad que salió muy bonito porque ellos pudieron decir cómo ellos se sentían y la presión que ellos de repente sentían como del de estar representando al colegio y todo, y fue muy bueno partir de esa forma. Yo creo que esto se puede aplicar definitivamente, es transversal y se puede aplicar a todo lo que hacemos en el colegio. Sí, así que... sí, es transversal. Sí, así es transversal. Y se puede aplicar a todo. Sí. Hugo, estamos en la hora, así que te cedo la palabra para cerrar. Gracias, Leila. Así que me quedo con los comentarios de ustedes, con las evidencias aplicadas también a la propia realidad que ustedes viven. Creo que el objetivo de todo el programa de Cuida es, por un lado, apoyarlos a ustedes y también entregarles herramientas que les permitan visualizar su trabajo cotidiano, sobre todo aquellos de ustedes que tienen una relación más habitual, más frecuente con los niños, niñas y adolescentes. La importancia que va más allá de las palabras y mucha aclaración de la importancia y la relevancia de educación. Nosotros nos queremos quedar con la posibilidad de que ustedes visualicen de manera profunda
cómo en cada ámbito de la interacción con ellos y con ellas es donde generan un aporte para que ellos sean en definitiva mejores personas y sean más felices. Así que muy agradecido también, Leila, que está terminando, digamos, su participación en esta miniserie, este miniciclo dentro de los seminarios. Creo que hay conceptos muy, muy interesantes y lo más interesante, creo yo, es que son aplicables y son visibles, no están por arriba por las nubes, sino que están visibles en la interacción con otros y con otras. Así que muchas gracias, Leila, y muchas gracias también a todos ustedes Sí, muchas que han gracias. participado activamente hoy día, nos han compartido sus experiencias y de verdad esperamos que sea información que les permita reflexionar, pero que sea sobre todo información que les permita trabajar, intervenir y aplicarse, que les sea de mucha utilidad. Así que antes de terminar, como es habitual, simplemente recordarles que en el chat está el link para poder darnos un pequeño feedback, que siempre agradecemos sobre esta actividad. Lo va a compartir Francisca ahora y les pedimos que nos regalen ahí unos minutitos con la retroalimentación, que es vuestra práctica muy, muy saludable y necesaria. Seguirlos invitando a que participen de las actividades que quedan. La próxima semana tenemos la sexta y última clase del programa de formación de agentes de cambio para el desarrollo socioemocional. Han entrado poquitas personas, son muchos menos de aquellos Me que están convocados, desconecto. quienes están aprovechando ese valioso. Gracias, Leila. Que estén bien. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Entonces quiero reiterar esa invitación a que participen. La próxima semana, el día martes, tenemos la última sesión que da inicio al sexto y último módulo del programa de formación de agentes de cambio para el desarrollo socioemocional, y que sigan atentos a las próximas invitaciones. Nos quedan más seminarios y ya nos encontraremos en ellos en el mes de noviembre, en este fin de año que se nos viene tan rápidamente encima, pero que seguimos avanzando con toda la programación del Reucate Cuya 2021. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.